Hola, buenas tardes, bienvenidos a Somos Difusión Cultural Podcast, un podcast del grupo estudiantil asociado al Departamento de Difusión Cultural de la Universidad de Monterrey. En este episodio número 3 tenemos de invitado a Diego Leal, que es parte del grupo representativo de teatro musical UDEM. Diego, ¿cómo estás? Hola Rocco, yo estoy muy bien, ¿tú cómo estás? Yo estoy muy bien de tenerte aquí, un actorazo que ya me ha acompañado en varios proyectos. Y pues me da mucho gusto poder compartir tu historia en este podcast. ¿Te parece si empezamos a indagar en tu historia artística desde tu infancia? Ok. Va. Quisiera iniciar preguntándote. Siempre cada artista inicia como esta chispa se encuentra desde niño, con qué jugaba, qué escuchaba, sobre qué le interesaba pues preguntar o hablar. ¿Qué cosas de a ti de niño te gustaban en relación con la actuación? Con la actuación. O con el teatro musical. Es que es interesante porque yo realmente no empecé a actuar hasta mucho después en mi vida. Empecé con baile. Yo me acuerdo que veía los videos de Michael Jackson. Eso era como que mi detonante, ¿no? Veía a Michael Jackson y me ponía a bailar. Y bailaba y bailaba y bailaba. Y mis papás me querían meter a un deporte, ¿no? Ok. Intenté fútbol, béisbol, americano, básquet, natación, taekwondo y nada. En un partido de soccer me pasaron la bola, la pateé, la volé y me puse a bailar. Y papá dijo, bueno, ya mételo a baile si quiere bailar. Sí. Bailé por un buen tiempo, bailé como 5 años. Me accidenté de la espalda. Y como no podía bailar, dije, ¿qué más puedo hacer? Y empecé a actuar en mi escuela. Y me encantó, me enamoré totalmente de la actuación. Ok, podemos hablar de cómo fue. Pues antes bailabas como hobby o como tratar de bailar. O sea, antes de entrar a las que te hacía clases. Estaba en una academia de baile. O sea, estuve en 2 en mi vida. Una fue JG Dance Company y otra fue Phoenix. Se llamaba Complex. Era una academia de hip hop. Okay. ¿Sabes? Con intención de competir. O sea, iba a competencias de baile. ¿Y te acuerdas muy bien de eso? ¿O? Sí, estaba padre. Eran como... Pues generalmente eran locales, o sea, eran de diferentes academias de aquí de Monterrey, pero si pasabas te mandaban una nacional y la nacional era con diferentes academias de todos los estados y era muy divertido, era muy emocionante. En mi tiempo lo veo y digo, oh, me veo súper teto, pero ¿sabes qué? O sea, le estaba viviendo, o sea, para mí eso era la gloria, no había mejor que eso. Me encantaba. Sí. ¿A qué edad fue eso? Eso fue... ¿qué habrá sido? Como de... 11, o sea, empecé a los 11 y acabé como a los 15. O sea, como... No. 4 años, yo digo. 4. Como entre finales de primaria y secundaria, cosas así. Sí, o sea, fue... No, ok. No me acuerdo de la edad exacta, pero sí me acuerdo que empecé en 5º de primaria. Ok. Y acabé... capaz que... No es cierto, empecé en 4º de primaria y acabé en 8º. Porque en 8º fue cuando empecé a ir a teatro. Ok. Entonces, durante este tiempo, ¿cómo fue tu dinámica de que puro clases y luego baile y regresar y clases, baile, regresar? Sí, o sea, era mis clases de la secundaria, ir a mi academia y regresar a mi casa. Pobre iluso que tenía tiempo y decía que estaba muy ocupado. No, pero pues qué divertido. Sí, estaba coqueto. ¿Cómo fue convivir con otros bailarines en ese entonces? Padre. O sea, padre, porque el ambiente de baile era muy amistoso, había mucha fraternidad, ¿no? Yo era de los chiquitos y para empezar a ver hombres más grandes que yo bailando, para mí era como que bien ahí, o sea, de que no soy el único, ¿sabes? Pero ver hombres mayores que yo bailando y que me vieran chiquito, para ellos era como que hoy te puedo enseñar a hacer cosas, ¿no? Encima yo siempre he sido como muy de textura de hule, de chicle, ¿no? O sea, mi cuerpo se deforma muy fácil y tengo como este tema de la hiperextensión, ¿no? Ok. Y en esa academia en la que estaba, en JG, también había un chavo con hiperextensión que hacía un truco muy padre con los brazos, de pasarse el brazo por detrás hasta enfrente, que luego me enseñó y al día de hoy lo sigo usando para dinámicas de baile. Sí, va. ¿Y cómo fue la salida de este look? Bueno, supongo que como de la vida de baile, de estar en academias, ¿cómo fue? Pues, ¿la salida? Sí. Pues fue una transición muy padre, porque lo último que hice como bailarín fue una competencia nacional solo. O sea, fue la primera vez que iba a competir sin grupo. Ok. Competí con grupo y en categoría hip hop juvenil solo.
y gané, o sea, primer lugar. O sea, fue mi primera vez ganando algo yo solo por mi propio mérito y llevaba ya bastante tiempo bailando y dije, ¿sabes qué? Estoy bien. O sea, me accidenté y dije, señal del destino, o sea, de que ya me había superado. O sea, o sea, para mí ese fue como mi top. Fue cosa de que esa coreografía que había agarrado para la competencia de baile la iba a usar como una audición de baile más adelante para entrar a una academia. Y tuve mi accidente y no pude entrar a esa academia de baile porque no pude dar mi audición. Porque involucraba pararme de cabeza y split y arco y tantas cosas, pero con la espalda lastimada, pues no había forma. Lo intenté con una faja, estuvo fatal. De hecho, cuando entré a la UDEM, en ese momento era como un periodo de transición en el que dije, nada más voy a hacer teatro, 100% teatro ahorita. De que estaba peleado con el baile porque el baile me había traicionado, ¿no? Y me dices que después de como esta época de baile te metiste a teatro. Sí. ¿Ya habías visto teatro antes o fue como ahora qué busco? La primera obra de teatro en vivo que recuerdo haber visto fue ver Into the Woods, una producción escolar. Hace mucho tiempo, una producción escolar. Y luego lo que había visto de teatro era muy poco. O sea, había visto algunas obras de mi maestro que me daba en la escuela teatro. Pero más allá de eso no mucho. O sea, me interesaba el teatro porque como a mucha gente le llegó a interesar durante esos tiempos, me gustaba el tema de, no, pues que si las películas y las series y ser actor y todo eso estaba muy padre. O sea, nunca lo había visto por el lado de teatro hasta que empecé a hacer teatro y te digo, me enamoré por completo. ¿Cómo fue este inicio a tú involucrarte en querer estar en...? Al principio fue muy pasivo. Estaba en un club en la secundaria, que para mí eso era como que... Estaba coqueto, me gustaba hacer. Encima, yo era muy callado antes, era muy callado, muy antisocial. Y el teatro, con su naturaleza de réplica, me ayudó como a aprender, ¿no? A socializar. O sea, como encontrar patrones en la gente y empezar a como usar mi voz y empezar a hacer el personaje mío, ¿no? En un sentido social. Entro a la prepa UDEM y ¡pum! Pandemia. Entonces, sí es cierto. Fue teatro en línea con el maestro Jaime Álvarez. Fue una COCU en segundo semestre y a partir de tercer semestre entré al grupo representativo de Teatro UDEM en línea. Y no fue hasta el cuarto semestre que realmente empecé a hacer teatro bien con el grupo de teatro, con una obra muy bonita llamada Mujercitas, pero no era Mujercitas, era Mujer, citas. Monólogos que eran citas de mujeres de la historia. Qué cool. Para la de ¿en línea qué hacían? Bueno, teatro en línea. Era curioso. Era más que nada taller, porque no podíamos realmente montar mucho. Los talleres eran más que nada de escritura teatral, ¿no? Un ejercicio que me gustó muchísimo era que nos pusieron a buscar cuentos, ¿no? O sea, cuentos de terror y que les diéramos un giro, ¿sabes? Y a escribirlo como un monólogo con un giro. Yo hice La gallina degollada de Horacio Quiroga, que es un cuento de unos hermanos con una discapacidad intelectual que se comportan en base a la repetición y ven cómo su mucama degolla y prepara una gallina para la comida y ellos hacen lo mismo con su hermana. O sea, es un cuento muy macabro. Yo lo hice desde la perspectiva de la gallina. Y como haciendo mucho énfasis en que me estaban observando. No sé, estuvo muy experimental y muy de prepa, pero estuvo muy padre, ¿no? Por un rato fue taller y luego montamos La Divina Comedia. Nuestra Divina Comedia. Con un texto adaptado del maestro Hernán Galindo que buscaba modernizar la Divina Comedia. O sea, tipo, si era un hombre avaricioso, era de que un millonario, ¿no? Narciso era un personaje de un antro y de qué persona, ¿sabes? O sea, era un concepto como muy escolar, padre, pero fue todo en línea, con pantallas verdes y con edición y fue, oye, es que al día de hoy lo veo y digo, qué fuerte, qué bien que ya no existe y ya no hay forma de encontrarlo. Sí, pero vaya, aprendí mucho y me divertí mucho. O sea, teatro fue una etapa muy bonita de mi vida, cuando solo hacía puro teatro. Eso fue en prepa, cuando ya entraste. Sí,
Al repre fue en tercer semestre. Sí, fue de tercer semestre hasta el quinto. Ok. Y creo que aquí ya podemos empezar a hablar del teatro musical. Eso es. Entonces, ¿cómo te enteraste de teatro musical? Teatro musical fue porque el maestro Luis Guerrero, que era el asistente de dirección de teatro, nos dijo que iban a reanudar el programa de teatro musical que estaba suspendido por la pandemia. Ah, sí, cierto, ok. Sí, Sí, cuando entré yo no había. Y de hecho yo entré pensando en hacer teatro musical. Para contexto, antes de hacer teatro musical, en el escenario, yo lo estudiaba mucho. O sea, me encantaba el teatro musical en un nivel teórico, ¿no? Sí. Que fuera la estructura narrativa, que fuera usar la música como un elemento narrativo, ¿no? O sea, como para impulsar al personaje, los arcos, todo eso me encanta. Tengo enciclopedias, tengo mis libros, o sea, me encanta. Y vi bastantes musicales antes de hacer teatro musical, frustrado, porque yo dije, es que yo no puedo hacer teatro musical, porque yo no, o sea, bailo, actúo, pero no canto. Entonces el no cantar para mí fuera como un... Bueno, está bien. Ok. Pero cuando abren este grupo, digo, pues no puedo no intentar. O sea, toda la vida, desde que estaba en primaria me gustaba el teatro musical. Sí, o sea, como... empecé bailando justo hip hop y lentamente empecé a hacer como lip syncs solo en mi cuarto de diferentes canciones de teatro musical. Ok. Ese fue como mi primer entrenamiento. Hacer como mis lip syncs en mi cuarto solo. Pues abren el grupo, me entero y digo, vale, voy a audicionar para el papel la obra era La tiendita del horror, ¿no? Sí. Voy a audicionar para el papel del dentista, que el dentista es el antagonista secundario de la historia y es un personaje que casi no actúa, digo que casi no canta, perdón, tiene otra canción actuada y desaparece para el segundo acto. Dije, oye, perfecto, o sea, es un buen ejercicio. Yo me gusta actuar, casi no canto, puedo aprender a cantar en el tiempo y tengo mi momentito ahí, ¿no? De primer acto. Sí. Bueno, llego a la audición y a la primera persona que me encuentro es a una mujer muy querida llamada Natalia Villarreal. Sí. Navi, que ya ha estado en este programa. Sí. Navi me vio muy nervioso y me dijo que, oye, no te preocupes de que mucha gente aquí es nueva, la mayoría no lo ha hecho, de que todos están como tú, de que tú tranquilo. Y yo, ay, genial. Dijo, lo único por el que te deberías preocupar es de que por Mario Girón, el cantante de La Voz, que estaba en la UDEM en su tiempo aquí. Sí. Y dijo, él va para Seymour. Y yo no iba para Seymour. Entonces dije, está bien, no me preocupo. Audicionaron 3 personas para el papel del dentista. Yo, un hombre llamado Roy Guadiana, que me saca 2 cabezas, está bastante fornido y lleva un buen reto actuando y cantando. Es una pistola ese hombre. Y Mario Girón. Entonces dije, está bien. Me vi entusiasta, ¿sabes? Me vi optimista. Ser ensamble estaría genial, ¿sabes? Es mi primera experiencia, todos empiezan igual, de que está, hey, por lo menos lo intenté. Llegué hasta aquí, ¿sabes? Y me dan callback. Y me dan callback para el personaje de La Planta. Que La Planta es un personaje que tradicionalmente no actúa en escena. Es nada más un voiceover que está alineado con un titiritero controlando una planta gigante moped. Y todo lo canta. O sea, actúa muy poco. Y dije, bueno, estoy totalmente empinado. O sea, no pasa nada. Puedo no salir y ya, ¿sabes? Ok. O sea, como que llegué como con una mentalidad muy de que asustado, muy pesimista. Pero dije, oye, pues voy a hacer lo que pueda. Agarré un saco verde que tenía, que usé en mi prom. Me vestí con un traje verde. Y en vez de hacerlo como que muy cantado, lo hice muy actuado. Agarré una silla, empecé a como a contorsionar los brazos y usé la silla como si fuera una maceta, ¿no? Y empecé a saltar con la silla y a forzar el cuello y a gruñir y a gritar. Y parece que eso les gustó mucho porque, pues, quedé casteado, ¿no? Sí. Como el personaje de La Planta. ¿Eso te hablaron para que vinieras otro día a actuarles o fue como...? Claro, el proceso de audición. Ok, entonces el primer filtro era cantar una canción de cualquier musical. Ajá. Yo canté Sweet Transvestite de Rocky Horror Picture Show. Ok, sí. Con la mentalidad de que voy para villano. El segundo filtro fue este tema de audicionar para un personaje. Ahí fue donde vi a Navi y fui por el dentista. Y el tercero era un filtro actuado / cantado con actuación, en el que ya hice como todo mi show y quedé, ¿no? Y les gustó mucho lo que había hecho corporalmente, que decidieron hacer una propuesta muy interesante de tener al personaje de La Planta en escena, como vestido muy loco. Muy loco, sí. Muy, o sea, muy extravagante, como
el alma del personaje de la planta. Ok. Entonces, ese fue mi primer show y fue lo que cambió por completo mi trayectoria artística, mi trayectoria de vida. O sea, de ahí se me abrieron muchísimas puertas y mucho el panorama y empezó un entrenamiento que yo nunca pensé que iba a hacer. O sea, vocal, actoral y baile, todo era completamente diferente, era otro nivel, ¿sabes? Oye, ¿y cómo fueron los primeros ensayos? Pues los primeros ensayos estuvieron muy padres. Gran parte de la obra a mí no me tocó hacer. O sea, los primeros ensayos también no me tocaba hacer mucho. En la lectura de guión como que tuve mi momento. Pero mi personaje se integra a la historia hasta el segundo acto. O a finales del primero, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustó mucho de no haber salido durante el primer acto era que podía ver cómo lo hacían los demás. O sea, veía el elenco principal eran Rui Guadiana, Pedro Daniel, Natalia Villarreal, Larisa y Marina Sánchez. Todos muy talentosos y con mucha experiencia previa en teatro musical. Y Ani Huerta, claro, que fue la protagonista mujer. Wow, o sea, ver cómo se apropiaban del personaje, ver los ensayos vocales. Para mí eso fue completamente, o sea, nunca había tenido un ensayo vocal. O sea, que me montaran una voz, cantar en armonías. Para mí eso fue como un cambio de pacing muy fuerte, ¿no? Entonces, como la primera vez que empecé a actuar, me dediqué a ver y ver cómo lo hacían y si se equivocaban, cómo lo recuperaban, ¿no? Y cómo agarrar la energía que traían ellos, porque yo empecé muy callado. ¿Sabes? No conocía a nadie. Yo estaba en prepa, todos estaban en carrera, además de Mariana Sánchez, con la que, bueno, chistoso, con Mariana Sánchez he estado en obras desde el tercer semestre. No ha habido semestre en mi vida que no he estado en un proyecto con Mariana Sánchez. Sí, ajá. O sea, lo cual muy interesante. No era la única persona que conocía de ahí. Pero sí, o sea, era ver cuál era la energía entre ellos, cuál era la energía en el escenario, cómo ir agarrando el personaje, cómo ir agarrando la voz, cómo ir agarrando el cuerpo. Y eso fue lo que me enamoró. O sea, el ver cómo, ok, mi personaje no soy yo. No habla como yo, no tiene mis intenciones, no tiene mi historia, no tiene mi nada. No se mueve como yo, no canta como yo, ¿sabes? Entonces, ves a este grupo de actores talentosísimos transformando su cuerpo, transformando su voz. Y luego ves que lo hacen igual en el canto y en el baile, ¿sabes? O sea, hey, mi personaje canta como mi personaje, no como yo, como mi personaje. Y mi personaje baila como mi personaje, no como yo, como mi personaje. Sí. Esa transformación se me hacía súper deliciosa, ¿sabes? Era algo muy padre de ver y ya verlo todo ensamblado era algo... Lloré horrible el día de estreno. Fue de que ya estoy aquí, nunca pensé que iba a llegar, ¿sabes? De que sí te cambia la vida por completo. Y con este personaje, ¿cómo fue la primera presentación? ¿La primera presentación dónde fue? ¿Aquí en...? No, fue en el San Pedro. Ok, fue en el Auditorio San Pedro. ¿Cómo fue? Para empezar, cuando nos dijeron que iba a ser en el Auditorio San Pedro, fue un shock total para todos porque nunca se había presentado los DM en el Auditorio San Pedro. Ok, sí. Eso llegó con la nueva administración. Sí. Fue... wow, o sea, era el escenario más grande en el que me había presentado. Era un show de verdad, era un show que había ensayado por mucho tiempo, estaba más organizado. O sea, con el calendario, pues tenemos un calendario de ensayos y un tiempo en el que teníamos que estar mucho más y una disciplina a la que yo no estaba acostumbrado. No me refiero a que en teatro no lo estuviera, simplemente era un ritmo completamente diferente. Y aquí, como tenías que hacer baile, canto y actuación, ocupabas tener todo muy... bien medido, bien ensayado, bien pulido. Sí, claro. Entonces llegar ahí fue como, wow, o sea, estaba muerto de nervios, estaba temblando, obvio. Pero me ayudó mucho que mi primera como línea es un grito. Y como empiezo gritando, o sea, como un grito así de hambre, ¿no? De dame de comer. Con ese grito se acaba todo el nervio. Y si no se sacaba con ese grito, se sacaba con el segundo. Sí. Y si no era con el segundo, era con el tercero. Porque eran 3 gritos de corrido, ¿no? Sí. Entonces, ya con esa descarga de energía total, fue que pude como que agarrar valor como para ya salir y dar como lo que sabía hacer, ¿no? Lo que había aprendido a hacer durante el semestre. Y fue un truco que agarré con todos los personajes, o con todo lo que he hecho. O sea, siempre entro con... Luego hicimos Into the Woods, hice el lobo, y el lobo entraba con un salto. Y luego con los voces suelo entrar girando, o suelo entrar igual saltando. Y con Nonsense, que acabamos de hacer, y no pude entrar saltando, gritando, pero daba vueltas antes de entrar para como relajar la energía. Okay. Porque el nervio nunca desaparece, o sea, siempre va a estar ahí. Y qué bueno, ¿sabes? Sí, como que da la sensación de que... ese break siento que se siente muy padre también. Porque, o sea, ahora te lo entras, bla, bla. Sí, claro. Sí. Bueno, acabamos con...
la tiendita del horror. Sí. Y de ahí entraste a carrera, ¿no? Entré a carrera y fue un semestre bien caótico. Ok, platícanos de tu inicio en carrera. Bueno, ¿tu carrera cuál es? Yo estoy cursando la licenciatura en producción cinematográfica digital. Ok, y cómo... Bueno, hay muchos que combinan como que lo que ven en su carrera con lo que hacen aquí en difusión cultural. Contigo Sí. es igual, ¿no? O algo similar. Pues es muy difícil desconectarlo porque pues también mi carrera es de naturaleza artística, ¿no? No, intento no actuar en mi carrera. O sea, me gusta mucho actuar, sí, pero ya tengo ese medio en el escenario. Okay. Y creo que la carrera se presta a un aprendizaje de cosas diferentes, ¿no? O sea, lo que es todo lo de backstage, que Sí. es muy diferente cine y teatro, ¿sabes? Pero todo lo que es la creación de guión, la producción, me encanta la producción, con cine ya la fotografía, la dirección, todo eso. Quiero nutrirme de lo que me puede ofrecer la carrera más allá de lo que ya estoy aprendiendo a hacer con difusión cultural. Ok. ¿Y cómo fue tu semestre en ese entonces? ¿Qué proyectos fuiste? Entraste al Voces directo, ¿no? Sí, bueno, no directo. O sea, Bueno, o sea, fue el primer proyecto que tuviste en tu carrera. sí, Sí. bueno, casi. Ok. Bueno, la tiendita del horror me abrió muchísimas puertas, pero muchísimas. Y con eso tenía como libertad de explorar en qué proyectos quería estar dentro de la carrera, ¿no? Entonces entro a carrera y hago lo que se le conoce coloquialmente como una estupidez, que es entrar a teatro, o sea, teatro normal, y a voces. Y encima tuvimos reposición de la tiendita del horror. Entonces ese primer semestre de carrera hice teatro, teatro musical y voces. Uy, ok, sí. Teatro está haciendo reposición de una obra que habían presentado el semestre pasado llamado Soy los libros que he leído. Sí. Se notó inmediatamente cuando entré a teatro que se me había quedado como un poco el personaje de la planta. Es algo que no me pude sacudir fácilmente porque todos los personajes que hice en Soy los libros que he leído involucraban algún tipo de gruñido o corporalidad extraña, ¿no? Sí, o sea, hice de cuervo, hice de pirata, hice de ballena. O sea, eran puras cosas así como muy gritadas. Ok. Qué padre. O sea, digo, me divierte hacerlo, me lo he ido sacudiendo, pero ese primer semestre era como que, ay, ya me atoré, ¿no? Con ese personaje. Ok. En fin, también fue en primer voces. Y mi primer voces fue brutal. O sea, brutal en el sentido en el que no estaba nada preparado. Yo creí que estaba preparado, pero no estaba nada preparado. Y no me preparé como debía haberlo hecho durante el semestre. Durante musical estuve teniendo ensayos de canto 2 veces por semana. Y estaba como que era como una de mis prioridades más grandes, ¿no? Y no sé por qué, pero para voces me salí de clases de canto porque no iba a bueno, sí sé por qué, porque no iba a tener tiempo para estar en todo. Entonces dije, pues me salgo de clases de canto y lo entreno ahí en voces. No. O sea, horrible. Okay. Nunca dejes de estudiar, de que nunca dejes de ir a clases de baile, de canto, de actuación. No, siempre. Qué feo. Fue Trip to Mars. Era un voces de Bruno Mars y yo canté la canción de That's What I Like y no estaba en mi tono. Ahorita ya podría salirme mejor, pero en ese tiempo no solo no estaba en mi tono, que estaba mucho más alto de lo que yo suelo cantar, sino que también tenía la voz muy poco entrenada y se notó. Estuve todo el rato como apretando la voz. El día de función se me salieron varios gallos, o sea, notables. O sea, era un jump, ¿sabes? De que horrible. Ok. Pero, o sea, fue un aprendizaje que tenía que tener. O sea, no estaba listo. Okay. Y yo sabía que no estaba listo y aún así no me preparé como debía, ¿sabes? O sea, ese fue el momento en el que entendí que si quería perseguir esto como una carrera pasional, o sea, el teatro musical, lo que sea, el arte, ocupaba respetarlo y dedicarle el tiempo que se merece. Okay. Fue teatro y fue teatro musical y encima mi carga normal y terminé exhausto. Sí, entiendo. Diría que no lo volvería a hacer, pero estoy mintiendo. O sea, me encantaría volver a hacer algo así. Por tu bien te escondes la posibilidad. Sí, me gustaría mentir, pero... Sí. Entonces, de ese semestre muy caótico que referente a voces estuviste en Trip to Mars, siguió el próximo teatro musical. ¿Qué fue? Into the Woods. Okay. Para mí fue algo fue un momento súper personal para mí, Into the Woods, porque mi compositor favorito de toda la vida es Stephen Sondheim, el compositor de Into the Woods. Cuando te digo que tengo enciclopedias, me refiero a que si tengo 4, 2 son de Sondheim. Okay. ¿Sabes? Y estaba leyendo su biografía hace poco, la tuve que poner en pausa porque tengo una clase de literatura. Pero, o sea, leí su biografía, leí sus enciclopedias, o sea, he visto
casi todos sus musicales. De alguna forma fui a Broadway y vi uno de esos musicales en vivo. ¿Sabes? Es mi objeto de estudio más querido, ¿no? Sí. Y Into the Woods es uno de sus obras maestras. O sea, es un rompecabezas musical súper complejo e interesante y chistoso y delicioso. Entonces cuando me dijeron, hey, van a hacer Into the Woods, para mí me explotó la cabeza, ¿sabes? Sí, yo también me acuerdo que estábamos en el teatro y... bueno, pues es la misma compañía los que hacen voces y teatro musical. Sí. Entonces se turnan y justo fue como que en la pantalla donde proyectaron los visuales se puso ese. Yo me acuerdo voltear y tú sabes de que... O sea, después ya no escuché, pero estabas como que muy... Me dio algo, me dio un ataque. O sea, me encantó, me ataqué. Sí. Qué fuerte. Into the Woods presentó un reto muy grande ideológico. Porque tengo que hacerlo bien. O sea, para mí, si voy a hacer un musical bien, tiene que ser Into the Woods. Pero venía del bajón de autoestima que fue Voces. Sí. ¿Sabes? Entonces iba muy inseguro. Entonces fue un semestre en el que me tocó aprender otra lección, que era no seas tan duro contigo mismo. Porque fue contraproducente. O sea, la cantidad de horas que le estaba invirtiendo, la cantidad de frustraciones que tenía. O sea, me distancié de gente, me distancié de la escuela, me distancié porque tenía que salir bien Into the Woods. O sea, Into the Woods tenía que ser lo que hiciera bien, ¿no? Y encima mi rol era muy pequeño. O sea, era el papel del lobo que tiene una escena, muere y ya. Y voz de cabina. Pero para mí tenía que ser los mejores 10 minutos de la obra, ¿no? Sí. Que no iban a hacerlos, obvio. Y encima fue algo muy fuerte lo del disfraz. Era un prostético en la cara que me cubría la nariz y la frente para hacer como un hocico de lobo. Era una capucha con orejas, eran unos brazos de peluche, unas piernas de peluche, una cola que aún tengo. Sí, era una botarga. Sí, para uso recreacional. Pues, en fin, Into the Woods. Para mí, ya venía con el bajón con el como golpe a la autoestima, el bajón de ego, y fue como ocupo ponerme las pilas, ¿no? Y saqué lo que pude con el producto, pero sí me costó mucho en su momento. Ok. Porque por ejemplo, mucho de la dinámica de mi personaje, de su canción, era aplaudir. No, aplaudía para que pasaran cosas. Ese aplauso no se pudo notar porque tenía manos de peluche. Sí, de hecho que... Sí, entonces dije, ¿cómo lo resuelvo? Y empecé como a hacer como gestos con las manos y bueno, a ver qué salía, ¿no? Y encima como soy barítono, canto para abajo, la capucha me apretaba en la barbilla, entonces intentaba hacer la nota baja y quedaba como que en un punto incómodo. Entonces era cosa y realmente creo que no era tanto que estuviera difícil hacer el papel, pero era ya más yo mentalizado en algo va a salir mal. Okay, o sea, estaba buscando que algo saliera mal porque algo había salido mal en voces y algo tenía que salir mal en el musical porque me importaba mucho. Al final me gustó el producto final, o sea, fue una obra muy bonita. Fue increíble ver a mis compañeros, a los que se iban integrando también, a hacer cosas tan wow. María José Garza fue... O sea, para mí María José Garza es la bruja. O sea, he visto varias versiones de Into the Woods. María José Garza es la bruja. Ganem tuvo un crecimiento enorme de semestre a semestre de voces musical. Para mí él se robó la obra 100%. Me encantó su papel. Mariana Sánchez, que aún con una herida, una lesión que tuvo en escena, siguió todo el tiempo en papel. Sí. O sea, fue una obra muy caótica. Encima fue nada más un acto de 2. Sí. Que, o sea, pues le resta, pero... No, pero está bien para genial. Todo lo que hicimos. Sí, o sea, y aún así nos quedamos cortos de tiempo, ¿sabes? Pero wow, o sea, creo que aunque haya sido un proyecto muy caótico, mi participación haya sido corta y haya sido como un semestre difícil artísticamente, creo que fue mi proyecto favorito que he hecho aquí por lo que representaba para mí. Sí, igual me gustó mucho lo que Beto nos decía, que era, esta obra es por todos lados, si algo no se ensaya puede salir mal, y lo que hicieron, digo, como actores en escena fue, bueno, también la orquesta que estuvo ahí abajo en Fosa, coordinar director, actores, baile, acá en backstage, cambios de vestuario, props. Fue una locura, pero un nivel muy profesional que hizo el grupo de musical. Sí, el diseño creativo estuvo genial. Sí. Luego fue Voces. Y el Voces estuvo más tranquilo. El Voces ese fue... Dua Lipa y Elton John. Elton John, ok. Fue mi segundo Voces y me fascinó por completo ese proyecto. Para empezar, era mucho más fan de Elton John que de Bruno Mars. Ok. Entonces ya tenía como que este razonamiento pasional.
Y fíjate, algo que me ha pasado es que nunca me han dado lo que yo suelo buscar en una audición, ¿no? Ok. O sea, audicioné para el dentista y me dieron la planta. Y me encantó la planta. Audicioné para Uptown Funk y me dieron That's What I Like. Audicioné para Jack y me dieron El Lobo. Ok. Y en este caso audicioné para 3 canciones. Audicioné Your Song para intentar quitarme el estigma de lo gritado, hacer una balada. Sí. Crocodile Rock, me gusta mucho la canción. Y Benny and the Jets, que es mi favorita, de Bruno Mars. Y me dieron I'm Still Standing, que con eso cerraron. Pero igual. Y me fascinó, sí, o sea, sí. me encantó. Ajá. Ese semestre fue cuando reconecté con el Diego bailarín. O sea, Sí. siempre había tenido un control, como que se me ha quedado el control con el cuerpo, pero hace mucho tiempo no bailaba así. O sea, no agarraba esa oportunidad como para bailar y dejarme ir y agarrar los conocimientos que tenía de academia. Entonces fue como un momento muy bonito, muy cíclico de tal vez mi voz aún no está ahí, pero ya recuperé esa pasión por el baile que había postergado por la actuación y el accidente, ¿no? Entonces fue como un momento de cierre muy bonito para mí. Ok. Y luego fue Nonsense. Nonsense. Nonsense Bueno, fue sorpresas. Sorpresas. Exactamente. Sorpresas. Mis respetos para las 10 mujeres que se tuvieron que echar sus ensayos de ensamble y de Doble y de personaje, porque fue un doble elenco. Las mujeres eran personajes y eran ensamble. Y se turnaban funciones. Wow. Ellas tuvieron el trabajo difícil ese semestre. Los hombres no tanto. Estuvimos. Los hombres estábamos ahí, nos castearon y fuimos a ensayos, ¿no? Ok. Pero me gustó mucho. O sea, me gustó mucho porque hace mucho no era ensamble. Ok. O sea, la última vez que fui a un ensamble así tipo ensamble toda la obra, tipo un coro griego, lo que tú quieras, fue en prepa. Entonces ya llevaba varios años sin hacer un ensamble y fue genial. O sea, es jugar toda la obra. Como no hay una dirección exacta, lo que tienes que hacer es de que, ok, este es mi personaje. ¿Qué haría mi personaje? ¿Cómo reaccionaría mi personaje a esto? Ahora, ¿qué va a ser mi personaje? Eso es algo súper divertido. Es un ejercicio, es un arenero. Y, Sí. y como la obra es mucho de jugar con el público y jugar con tus compañeros, me la pasé increíble. O sea, es de las compañías más unidas que hemos tenido, en mi opinión, sorpresas. Incluso con la división de doble elenco, o sea, que tienes que compartir elenco con una compañera. O sea, no diría división, pero o sea, naturalmente uno esperaría que teniendo que compartir personaje haya este conflicto de, ay, ¿cuál es mejor? Pero la verdad es que siento que la compañía lo manejó súper bien. La mayoría de las actrices estaban apoyando una con la otra para sacar el mejor producto posible entre las dos. Y los hombres, ahí estábamos. Sí, no. Sonreímos lindo, me dijeron. Y ahora es voces de nuevo. Ahora es Voces Magic. Y esto también es algo súper padre porque, pues sí, fue un semestre de teatro musical en el que no pude actuar mucho. Teatro musical. Y ahora Voces es lo más teatro musical que puede haber porque es un ensamble de Disney, ¿no? Sí. Y encima voy a tener la oportunidad de por fin cantar en mi tono para un Voces. Ok. Voy a cantar la canción de... ¿Se puede decir? Según yo, sí. Sí, creo que no es confidencial, no, ni nada. Voy a cantar la canción de Be Prepared del Rey León, la de Scar, que es todo en un tono súper bajo. Entonces, ese es mi tono cómodo. Y estoy muy feliz de poder tener la oportunidad de por fin crecer esa parte de mi voz para voces. Porque vaya, no me malinterpretas. Me encantó Bruno Mars, me encantó Elton John, pero esas canciones me quedaban muy altas. Sí. Aún y cuando les bajaron para que me quedara más cómodo, lo cual es entendible. Fue un reto por sí mismo tratar de cantar en ese nivel, en este tono, pues. Pero me emociona muchísimo ahora poder cantar en mi tono nativo, ¿no? O sea, poder cantar sin lastimarme la voz y... No sé, le tengo mucha ilusión. Sí, como... Y volvemos al villano, ¿no? ¿Perdón? Y volvemos al villano por tercera vez consecutiva. Otro animal, otro personaje con hambre y otro personaje que gruñe. Que no se pierdan los buenos valores. Sí, que no caiga en ese lobo. Ajá. Bueno, y ahorita que estamos en proceso de este nuevo Voces, a visión a largo plazo, ¿qué planes hacer como de este lado de teatro musical, actuación, baile? Bueno, ahorita ya he tenido la buena fortuna de que se ha acercado gente conmigo a invitarme a proyectos por fuera de la UDEM. Hasta ahora, por cuestiones de tiempo, solo he podido tomar uno. Es una obra, es un como musical chiquito, chiquito de espacio en un microteatro llamado Carolina en la cocina. Muy de señor. Muy padre, del maestro Hernán Galindo. Muy divertido estar ahí.
Y a futuro, bueno, pues más allá de concentrarme en mi carrera, estoy empezando a investigar el área de dramaturgia, de escribir para teatro. Ok. Y ahorita estoy muy emocionado porque pude terminar mi primer texto para un foro chiquito llamado Mi Teatro, que acaba de volver a abrir después de estar cerrado post pandemia. Muy, muy, muy bonito. Se hacen 6 obras al mismo tiempo, en un cuarto cada una. Es una casa. Ay, creo que sí lo ubico. Sí. Sí, son de 20 minutos y se hacen 5 funciones por día. Es un arenero. O sea, es para que para que los jóvenes puedan poner obras y para que los viejos maestros puedan experimentar con cosas que generalmente no harían en un teatro más grande. Ok. Entonces es un espacio cultural bellísimo. Entonces estoy muy feliz de poder intentar hacer una obra ahí. Y si me va bien ahí, es seguir escribiendo. Y luego tal vez escribir en gran formato o hacer una adaptación. Yo creo que mi sueños. Mi plan. Sí. Yo creo que mi plan sería conseguir la suficiente experiencia como para poder hacer adaptaciones profesionales de teatro musical aquí en Monterrey, de obras que generalmente no han sido adaptadas en México o generalmente no se suelen tratar porque no son tan comerciales. Tampoco quiero hacer teatro experimental, esnovista, muy, muy contemplativo, pero sí obras muy, muy, muy padres que no son muy conocidas porque no tienen esa popularidad en línea, que siento que pegarían mucho aquí, ya sea por la temática o porque las canciones son pegajosas o porque la escenografía es divertida. Creo que me gustaría eso o entrar en algún tipo de agenda cultural. Lo que sea crear o difundir arte, si puede ser por ese camino, yo estaría muy feliz. O sea, yo solo quiero estar lo más cerca posible de algún tipo de creación artística. Y bueno, para la segunda parte de este episodio tenemos la dinámica de ver algunas fotos que nos traes hoy para el podcast y ver qué estaba pasando en esos momentos. Podemos iniciar, creo que vamos a iniciar con las 2 primeras fotos. Sí. Va. Entonces, esta primera parte son 2 fotos que son del mismo proyecto. La primera soy yo, vestido de pies a cabeza con peluche, con mi hocico prostético de Into the Woods, con mi maquillaje de lobo, con un traje antiguo de viejita. Al lado mío está una mujer llamada Jimena Galvez, actriz, vestida de abuelita para Into the Woods. Esto fue cuando estábamos en Into the Woods, el momento en el que el lobo de Caperucita se viste de su abuela, ¿no? Como para engañarla. Encima de mi traje de peluche tenía que ponerme un vestido blanco pesado. No estoy seguro que era la tela, pero era un vestido blanco pesado y un sombrerito para ponerme en una cobija y todo, como que todo este juego de lobo abuela estaba cursiadísimo. O sea, qué bueno. O sea, porque yo no vi ese disfraz por mucho tiempo. O sea, me dijeron de que vas a salir vestido de abuela. Y yo, ¿cómo? Y dicen, no te preocupes, de que ya lo verás. De que un día antes de que dicen, ponte este vestido, ¿sabes? De que ponte encima del peluche, de que calor intenso y muy divertido. O sea, me encanta. Ese era mi vestuario favorito. O sea, tenía mi camisa que era como una camisa amarilla con morado de los tigres, ¿no? Sí. Y mi vestuario de abuelita, que me fascinaba. La segunda foto de Into the Woods es yo con un mameluco de rayas rosas y blancas de El gato de Alicia en el País de las Maravillas. Porque partiendo de este tema del vestuario, no sabían exactamente cómo iba a ser mi vestuario de Into the Woods. Y me dijeron, te va a dar calor y te vas a cansar. O sea, tienes que acostumbrarte desde ahorita a estar como que con el peluche encima, cansándote, ¿no? Entonces, no me acuerdo exactamente quién fue. Llegó con un mameluco. Un mameluco de peluche que me quedaba chiquito, que usé como por 5 ensayos antes de poder ponerme mi traje de lobo. Sí. Con un mameluco rosa. La segunda foto es de mi primer proyecto de la prepa, de aquí de la UDEM. Fue el primer proyecto presencial que tuve, fue de teatro. Fue Mujer con Masitas. Soy yo con un cuello de tortuga negro arremangado. Tengo el pelo levantado arriba por una banda, un collar de perlas y un saco blanco con negro. ¿Por qué? Para la obra de Mujer con Masitas, que era de citas de mujeres de la historia, yo interpretaba a Coco Chanel.
me gustó mucho hacer de Coco Chanel porque fui el único hombre que le tocó interpretar a un personaje de mujer. O sea, los demás hombres interpretaban si era la historia de Ana Frank, a Otto Frank. Si era la historia de Marie Curie, a Pierre Curie, ¿no? Como que eran ensambles que acompañaban la historia de esta mujer. Pero el maestro Hernán Galindo quería hacer como que algo diferente para cada trazo. Y para el de Coco Chanel dijo, pues era una mujer muy violenta y era una mujer muy firme. Hay que hacer que la interprete un hombre con una interpretación mixta. Estuvo extraño el concepto, muy controversial, muy controversial, pero ¿sabes qué? Yo me divertí mucho y ahí está la foto para probarlo, ¿no? Ok. Y vamos con la última foto. La última foto es yo con una camisa extremadamente apretada, con un patrón como... leopardesco. Sí, leopardesco, alucinógeno de corazones. Filtro rosa. Color rosa, morado y celeste. Ajá. ¿Por qué? Para Trip to Mars, digo que no es cierto, miento. Para Cold Heart, el ensamble Dua Lipa Elton John, yo no vi mi vestuario hasta como 2 días antes de que estrenáramos. Y mi primera propuesta de vestuario era un crop top de manga larga. Ok. Y no estoy diciendo una camisa apretada que se levantaba, no te estoy diciendo un crop top. Era un crop top que yo me bajaba. No, y me quedaba muy apretado. Ah, que tú lo traías, o como. ¿Mande? Que tú tenías ese Sí, vestuario. ese fue mi primer vestuario. Ok. Era una Ajá. camisa crop top. Ok. En nombre, ¿sabes? Sí. Y me dijeron, vamos a probarla por hoy. O sea, ese es tu vestuario, vamos a probarlo. Baila normal, o sea, baila como siempre bailarías. Y a ver qué pasa. Sí. Fatal. O sea, terminé con el crop top un poquito de que abajo del pezón. O sea, iba a ser, o sea, la tela era como un elástico que se seguía haciendo para arriba. Era muy incómodo. Y por el bien de nuestros espectadores, fieles seguidores de la comunidad Difusión Cultural UDEM, me lo cambiaron por una camisa de botones rosa. Muy padre, muy linda, muy coqueta. O sea, ese es el crop top. Este es el crop top. Es que, vaya, no sé, esta tela... O sea, si levantaba un poquito, por eso estoy de que como apretando los hombros y si me ponía derecho, ¿sabes? De que todo horrible. Ajá, ok. Y yo no estoy en la mejor forma. O sea, pero ajá, igual es un riesgo de que no me muevo porque si no se. Ajá, o sea, era una vulgaridad. O sea, era lo que es, una vulgaridad. Y lo usaste con el suéter de peluche, creo. Claro, sí. Tenía en la foto, estoy sosteniendo un saco de peluche de varios colores que combinan a veces los unos con los otros. Es de amarillo, negro, rosa, azul, loco, blanco, sí. Ese fue mi vestuario final para Cold Heart, porque lo padre de Cold Heart es que cada quien tenía su vestuario base y tenía un saco extra para cambiarse como para su solo, ¿no? Entonces, oye, qué fuerte, siempre he usado algo de peluche. En Little Shop tenía mi saco verde de peluche, en Cold Heart tenía en Into the Woods Cold Heart tenía mi traje de peluche y ahora mi saco de peluche. Y yo tengo la teoría de que para Magic, para el solo, me van a poner una gabardina de peluche, algo así igual, ¿sabes? Para todo lo de León. Ya veremos. Es para que estés bien calentito en todos lados. Digo, luego fue una exageración, pero... No, fue una exageración horrible. O sea, tuve que... ¿Qué fue? Un abanico. Tenía un abaniquito. Tipo ¿adentro del traje? No, en el camerino. O sea, para inmediatamente salir y de que... ¿sabes? O sea, fatal. Pero divertido. Sí, bueno, esperemos que los proyectos que sigan aquí en Difusión Cultural también traigan más diversión, más aprendizaje. Más diversión, más peluche, más todo. Exactamente. Muchas gracias por compartirnos tu historia. Muchas gracias por compartirnos tu historia. Algo con un mensaje que quieras despedir o agradecer, invitar a alguien a los eventos que va a haber. La cartelera de difusión cultural es algo increíble. O sea, todo el tiempo están tratando de reinventarse los grupos. Las puestas en escena en escena de teatro, de la tropa, de folclore, del dance group, o sea, de voces, incluso de la orquesta y del coro, que es relativamente nuevo los grupos como en fusión, ¿no? Orquesta, sí, que la fusión de orquesta lleva... Bueno, en el Voces de Cold Heart no se hizo con orquesta, pero llevan como 3 proyectos que llevamos juntos. O sea, sí, claro. La compañía. Que es buenísimo. O sea, siempre es recomendable ver algo porque es talento estudiantil y es un semillero. O sea, de ahí van a salir muchos grandes nombres de la escena local. Entonces,
ve y di, yo lo conocía cuando aún era un estudiante, ¿no? Creo que mi reflexión más grande a través de estos años ha sido que si te interesa esto, ocupas mentalizarte en que el arte sí es un hobby, puede ser un hobby si tú lo quieres así, pero ocupas mucha alma, ocupas poner una gran parte de ti y realmente dedicarle ese tiempo que se merece para que el producto salga de, pues, si no de calidad, de amor. Para tener un producto con amor ocupas ponerle mucha alma, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por contarnos su historia y muchas gracias a todos los que escucharon este episodio. Recuerden que cada lunes a las 5 p.m. va a salir uno nuevo. Estamos en esta segunda temporada y pues los esperamos en la próxima entrevista. Muchas gracias, nos vemos. No, gracias a ti.